Hola chicos, bueno, este video sí, se va a basar solamente en lo que es un gráfico básico. ¿A qué me refiero? A que solamente vamos a tratar lo que son los ejes cartesianos y cómo marcar en ellos los símbolos tanto como de la velocidad, el tiempo y la distancia en ellos mismos, ¿sí? Yo acá lo dividí en pasos, ¿sí? El primer paso es saber qué tipo de gráficos te está pidiendo el profe o la profe. Lo dividí esto en cuatro partes, ¿sí? A, B y C y D. Por ejemplo, te puede pedir un gráfico de BT, ¿sí? B y T entre paréntesis significa, los símbolos de esto ya lo tendría que saber. Acuérdense que el movimiento está representado por tres partes fundamentales, que son la velocidad, el tiempo y la distancia. O sea que este símbolo B se va a significar la velocidad. Ahí te está pidiendo un gráfico, te está pidiendo la velocidad, y acá la T. Y entonces te está pidiendo un gráfico, está pidiendo un gráfico de velocidad en función de tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que yo voy a marcar en los ejes cartesianos Y y X, voy a marcar con qué velocidad, mejor dicho, voy a marcar la velocidad del móvil que está llevando, ¿sí? Desde dónde hasta dónde, ¿sí? Y el tiempo, ¿sí? Que recorre ese móvil, ¿sí? No vamos a marcar exactamente de dónde hasta dónde, sí, solamente vamos a marcar como una regla, ¿sí? Que ahora más adelante lo voy a explicar, tanto la regla de velocidad y la regla del tiempo, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace el punto A, ¿sí? Y después de ahí vamos a ver, van a ver que el punto B, C y D es más de lo mismo, solamente hay que ir cambiando los símbolos. Bien, acá en el segundo paso nos basamos en el ejemplo de un gráfico de velocidad en función de tiempo, ¿sí? Como dice acá en el segundo paso, nos vamos a encargar en la parte de velocidad, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? El tercer paso perdón, te dice que vamos a usar los ejes cartesianos, el eje Y vertical y el eje X horizontal. Esto ya lo tendrían que saber, ¿sí? En el cuarto paso te dice que en el eje Y, o sea, en el eje vertical, ¿sí? Se va a reemplazar el eje Y por la velocidad. O sea, en ese eje vertical vamos a poner lo que son los valores de velocidad. Pero eso más adelante. Vamos al quinto paso. El quinto paso te dice también hacer lo mismo, pero con el eje X. En el eje X vamos a reemplazarlo, ¿por qué? Por el tiempo, ¿sí? Luego seguimos con el sexto paso, ¿sí? Que en el sexto paso ya el gráfico, ¿sí? Reemplazado tanto el eje Y como el eje X te tendría que quedar de esta manera. En el eje Y la velocidad, ¿sí? Yo lo marqué con un color, está bueno que lo marque con diferentes colores, así saben de qué estamos hablando. Así no se van perdiendo, a eso me refiero. Y en el eje X, ¿sí? En el eje X ya pondríamos lo que es el tiempo, ¿sí? Hasta ahora sin valores. Ahora vamos al séptimo paso, que ahí sí ya es la hora de ir poniendo la escala, ¿sí? Los valores como en una regla, ¿sí? Una regla simple, ¿sí? Acuérdense que una regla tiene los centímetros y vas marcando. Bueno, lo mismo pasaría acá, pero en el eje Y y en el eje X. Arranquemos con el eje Y en el séptimo paso. ¿Qué hacemos? Acuérdense que la velocidad nosotros la medimos con unidades en física, ¿sí? La unidad de velocidad, en este caso nosotros usamos metros sobre segundo. Y vamos a arrancar, obviamente, como en una regla, así arrancamos desde 0, ¿sí? Pero acá no va a ser 0 centímetros, sino va a ser 0 metros sobre segundo, y de ahí vamos sumando, va en adelante. Después viene 1 metro sobre segundo, 2 metros sobre segundo, y en adelante. Fíjense que yo acá aclaro, ¿sí? Lo mismo que estaba diciendo hace un ratito, que arranco desde 0 metros sobre segundo hasta donde llegue la velocidad final. Es decir, el móvil siempre arranca desde, como una regla, desde 0, ¿sí? 0 metros sobre segundo y va a seguir avanzando, ¿sí? Va a seguir avanzando 1 metro sobre segundo, 2 metros sobre segundo, y hasta donde vos calcules la velocidad final, que ahí es donde vas a terminar de marcar la regla, ¿sí? Por ejemplo, puedes tener un móvil que llega a una velocidad, llega hasta 10 metros sobre segundo, vas a hacer una regla, vas a calcular de 0 a 10 metros sobre segundo. Si es 15, ¿sí? Vas a marcar hasta dónde vas a llegar con la regla de velocidad. Bueno, llegamos al octavo paso. El octavo paso vamos a hacer exactamente lo mismo
que en el eje Y, pero lo vamos a hacer en el eje horizontal, en el eje X, que está reemplazado por el tiempo. O sea, en el tiempo vamos a colocar también como una regla. A ver, ahí sería. Pero estoy tardando en arreglar la regla. Como una regla de 0, ¿sí? Y acá en vez de poner 0 centímetros vamos a poner 0 segundos en adelante de izquierda a derecha, ¿no? 1 segundo, 2 segundos y ahí hasta donde llegue el tiempo final, ¿sí? Acuérdense que en velocidad es la velocidad final, hasta donde llega el móvil, y acá el tiempo final hasta donde calculaste el tiempo, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, si el móvil tardó 10 segundos, vas a hacer 10 segundos, ¿sí? Vas a seguir la escala 3 segundos, 4 segundos y así, ¿se entiende? Bien, y llegamos al noveno paso y último sería. Acá el gráfico ya te tendría que quedar completo, ¿sí? Ya tendría que tener reemplazado tanto el eje Y con la velocidad y el eje X con el tiempo y sus valores y sus unidades. Por ejemplo, ya en el eje Y ya tenemos, en el eje de velocidad lo tenemos en el eje Y ya reemplazamos, ¿sí? Porque hicimos como una regla, 0 metros sobre segundo, 1 metro sobre segundo, 2 metros sobre segundo, 3 metros sobre segundo y así en adelante hasta donde llegue la velocidad final. En el eje del tiempo tenemos también la escala, así como una regla, desde 0 en adelante de izquierda a derecha, 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, hasta donde calculaste la velocidad, mejor dicho, el tiempo que recorrió el móvil, ¿sí? El décimo paso, que acá lo aclaré y lo escribí, ¿sí? Consta de que ya acá en adelante yo ya tendría que ir marcando los valores del tiempo inicial, del tiempo final, de la velocidad inicial y de la velocidad final. Pero eso ya pertenece a lo que es marcar ya el recorrido del móvil mediante un vector, ¿sí? Pero eso ya está explicado en otro video que lo tendrían que ver después de este. Bien, y por último, acuérdense que nosotros teníamos el punto A, que era velocidad en función de tiempo, el punto B, que era velocidad en función de distancia, el punto C, que era distancia en función de tiempo, y el punto D, que era distancia en función de velocidad. Esto lo marqué de forma un poco más rápida, ¿sí? Porque son los mismos pasos que hicimos anteriormente, pero solamente va cambiando los símbolos, ¿sí? Por ejemplo, en el punto B se está viendo, acuérdense que en el anterior habíamos hecho velocidad en función de tiempo, ¿sí? Pero acá tenemos velocidad en función de tiempo, no, de distancia. Entonces, ¿qué hacemos? En el gráfico, en el eje Y reemplazamos la velocidad, como ya sabemos, ¿sí? Con sus unidades y los valores, ¿sí? Desde 0 metros sobre segundo hacia arriba, 1 metro sobre segundo, 2 metros sobre segundo, hasta donde llega la velocidad final. Y en el eje horizontal, ¿sí? En el eje X, ahí donde cambiaría, que en vez de tiempo que habíamos puesto anteriormente, ¿sí? Pondríamos la distancia, ¿sí? Y en la distancia arrancaría como una regla, ¿sí? Acuérdense, desde 0 metros sobre segundo, desde 0 metro, 1 metro, 2 metros, 3 metros, ¿sí? Y ahí estaría completado la parte del gráfico, la base de un gráfico. El punto C también, ¿sí? Fíjense que es muy parecido. Te está pidiendo acá un gráfico que de distancia en función de tiempo. Entonces, distancia lo vamos a reemplazar acá en el eje Y, ¿sí? Como hicimos en el anterior y en el otro, ¿sí? En el eje Y vamos a poner la escala de distancia desde 0 metros hacia arriba, ¿sí? Ascendente desde 1 metro, 2 metros, 3 metros, ¿sí? Hasta donde llegue su distancia final. Y en el eje horizontal vamos a reemplazarlo con el tiempo, que esto ya lo sabemos, ya lo hicimos en el primer punto, que era 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, que va en ascendente de izquierda a derecha. Y en el punto D, si te pide un gráfico de ¿qué? De distancia en función de velocidad, fíjense que acá yo estoy poniendo los nombres, ¿sí? Me está pidiendo primero la distancia, fíjense que lo primero que me pide es el eje Y. Entonces en el eje Y vamos a representarlo con la distancia, que ya sabemos, ¿sí? Que empezamos desde abajo hacia arriba, desde 0 metros, 1 metro, 2 metros, y así hasta donde llegue su velocidad final hacia arriba, distancia final. Y abajo, ¿qué nos está pidiendo? Velocidad. Entonces en el eje horizontal vamos a poner, en vez de X, vamos a poner B. ¿Sí? B de velocidad. Vamos a poner una escala de izquierda a derecha ascendente desde 0 metros sobre segundo
1 metro por segundo, 2 metros por segundo, hasta donde haya llegado su velocidad final, ¿sí? Y de esta manera quedaría la base de un gráfico para poder proyectar y seguir marcando o haciendo el recorrido del móvil a través de un vector, ¿sí? Para ello vayan al siguiente, a los videos que ya había subido de MRU y MRV.